Juan Enrique Cadiñanos es director para España de Admiral Markets. Juan Enrique, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues querría comenzar con ese minuto y resultado con el que arranca la sesión, 10 minutos, perdón por el retraso, después de que el mercado haya abierto sus puertas y por fin el IBEX recupera los 9.200, no sé hasta qué punto nos lo vamos a creer o si vamos a seguir sufriendo. A ver, yo creo que nos encontramos en una situación buena. Lógicamente tenemos o vemos los índices principales, tanto desde el otro lado del charco, quiero decir por la parte americana, como en general para Europa. Vamos viendo estabilidad, vamos viendo consolidación de precios, lo cual es algo positivo, pero también es cierto que a medida que los precios se van acercando a esos niveles de resistencia, sobre todo en el corto plazo, hablamos de un 9.240, 9.250 en el caso del IBEX 35, hablábamos del entorno de los 15.500 para el DAX, hablamos también, por supuesto, del entorno de los 4.240, 4.230 en el caso del Standard & Poor's. A medida que, como digo, los precios se van acercando a estos niveles de referencia, esas resistencias de corto plazo, vamos viendo acumulación de papel, vamos viendo dinero vendedor. Y esto es lo que genera esa incertidumbre, ese temor o esas expectativas, sobre todo a que los inversores de corto plazo puedan determinar la distribución de posiciones, el deshacer esas posiciones por temor a que los precios no consigan superar esos niveles y nos veamos ante un posible cambio de tendencia. Lógicamente, las referencias macroeconómicas que conozcamos a corto plazo esta semana y la semana que viene serán clave para ver cuál es la nota concordante al respecto de esta situación. A lo largo de esta semana conoceremos y seguiremos conociendo muchas referencias macroeconómicas. No hay que olvidar que el lunes de esta semana fue festivo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos por el Día de los Caídos, y aquí hay que ver un poco también el contexto general en cuanto a la renta variable. Yo creo que el momento es bueno, es cierto que la economía se va recuperando poco a poco en ese corto plazo, sobre todo desde el punto de vista puntual en sectores, pero las referencias macroeconómicas marcarán un poco la pauta a seguir por parte de la renta variable. Juan Enrique, mirando al comportamiento de nuestro mercado, vemos como parece que ayer se tomaron un cierto respiro, pero hoy las eléctricas parece que van a impulsar o disputarse el sitio de las mayores caídas. Vemos a Endesa caer más de un 1%, Iberdrola de forma más moderada. No sé hasta qué punto crees o hasta cuándo van a poder sufrir esos cambios regulatorios que parecen vaticinar esos recortes, ¿no?, en los beneficios caídos del cielo para las eléctricas. La verdad es que es un pulso complicado, sobre todo en el cual el inversor, el accionista, es el que más sale perjudicado de toda esta situación. Una situación en la que, obviamente, los consejeros delegados, las entidades, el consejo directivo de cada una de ellas intentará abordar esta situación, intentará de alguna forma sobresalir al respecto, ¿no?, y sobrellevar esta situación, pero lógicamente, como digo, esto es un pulso que no será a corto plazo y que sobre todo irá haciendo mucho daño a la deuda de cada una de las entidades. Una situación, como digo, para el sector complicada, ya lo hemos hablado muchas veces, que desde hace meses, desde hace años, es una situación muy difícil para el sector, aunque lógicamente la cantidad de patrimonio, ese capital que tenía en capitalización de las entidades, lógicamente ayuda a que podamos ver una estabilidad dentro del sector y dentro de las propias entidades, pero lógicamente esto es algo que a corto plazo puede seguir haciendo mucho daño a entidades como el caso de Iberdrola, entidades como el caso de Endesa, que puedan ver mermadas las posibilidades de poder recuperar posiciones, de poder seguir escalando esas posiciones, sobre todo en el corto plazo, y en definitiva esto ver cuál puede ser un poco la nota a seguir, un poco la hoja de ruta también nuevamente ante esta situación. Y mientras no haya medidas adicionales por parte del gobierno que ayuden al sector a poder recuperar posiciones, la verdad es que será una situación muy complicada lo que resta de año, y no es poco, que estamos hablando de 7 meses y que en definitiva, como digo, una situación muy muy complicada en Europa en general. Las ayudas, veremos a ver el gobierno en qué tramos destina esas ayudas, aunque me temo que para el sector energético en general no irá destinado a un porcentaje muy alto. Bueno, entonces en este contexto, ya para terminar, que se nos escapó el tiempo, ¿dónde ponemos la mirada? ¿Cuál es la apuesta de inversión?
Ahora mismo yo creo que seguiremos con los mismos sectores que teníamos antes. Veíamos como la banca seguía recuperando posiciones de una forma estable. Recordar que prácticamente un 30% del peso del IBEX 35 está representado por la banca, y yo creo que la situación pasará por ahí. Veremos a ver si consigue superar, como digo, niveles de resistencia, sobre todo en el corto plazo, esos 9.250, y de ser así, lógicamente, podríamos seguir. Si no, deshacer posiciones, buscar posiciones en corto y sobre todo posiciones en favor de volatilidad. Pues ahí queda ese consejo. Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Un placer volver a contar con su tiempo de consejo y análisis. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, muchas gracias a todos.